Bueno, vamos a continuar con el ejercicio 1H, ¿sí? Que nos dice lo siguiente. Se hace circular, ¿se acuerdan que tenemos este sistema electrolítico, verdad? Se hace circular por él una corriente de 1 ampere, la intensidad de corriente es de 1 ampere, ¿sí? ¿Por cuánto tiempo? 20 minutos. El tiempo por el que se hace circular esa corriente de 1 ampere son 20 minutos. Dicho de otra manera, dejo pasar electrones a una corriente de 1 ampere, es decir, 1 coulomb por segundo, durante 20 minutos. Electrolizo el sistema. ¿Ok? Bien. Se aplica un potencial, la fuente está aplicando un potencial de 1,5 voltios. Miren qué interesante. La fuente aplica un potencial de 1,5 voltios. Por tanto, estoy acá arriba, estoy por encima de 1,42. Estoy acá arriba. ¿Qué va a ocurrir en el ánodo? Se va a desprender de oxígeno. ¿Qué va a ocurrir en el cátodo? Van a haber dos cosas que pasan. Va a ocurrir que se reduzca el níquel y va a ocurrir que se genere hidrógeno. Las dos cosas. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo pasa esto? Pasa de la siguiente manera. Los electrones se generan en el ánodo por esta única semirreacción. Corren por fuera, la fuente les imprime potencial, llegan a este electrodo y aquí son una parte de ellos reaccionan con el níquel 2+ para dar níquel sólido y otra parte de esos electrones reacciona con los protones para dar lugar a hidrógeno. Dicho de otra manera, los electrones llegan al cátodo, una parte va a dar lugar a níquel sólido, que va a quedar depositado sobre el electrodo de níquel, y otra parte de los electrones va a reaccionar con los protones para dar hidrógeno que sale como burbujas. ¿Ok? Bien. Cuando hablamos de electrólisis, hablamos en general también de un concepto bastante comúnmente usado, que es la eficiencia de corriente. ¿Qué quiere decir la eficiencia de corriente? Quiere decir lo siguiente, es como un porcentaje de rendimiento de los electrones que se utilizan. A ver, ¿cómo es esto? Por ejemplo, en el ánodo tengo una única reacción, una única semirreacción. Por tanto, todos los electrones que corren por el circuito se tienen que haber generado, ¿por qué? Por esta semirreacción. Por lo tanto, en el ánodo, la eficiencia de corriente correspondiente a la generación de dioxígeno es 100%, porque todos los electrones se generaron a medida que se fue generando también dioxígeno, ¿verdad? Bien, sin embargo, cuando los electrones llegan al cátodo, como vimos recién, una parte se utilizan para depositar níquel, otra parte para la evolución de hidrógeno. En ese caso, la eficiencia de corriente me dice de los electrones totales que llegaron aquí, qué parte se utiliza para el níquel y qué parte se utiliza para el dihidrógeno. Les voy a poner un ejemplo. Si yo digo que la eficiencia de corriente para la deposición de níquel es 20%, quiere decir que el 20% de los electrones que llegan aquí se utilizan para depositar el níquel. Como se imaginarán, entonces el otro 80% en este caso se va a utilizar para el desprendimiento de hidrógeno. Así que podemos decir que la eficiencia de corriente para el desprendimiento de hidrógeno es 80%. ¿Ok? Bien, teniendo ahora en cuenta esto, sigamos leyendo la letra del ejercicio. Si luego de la electrólisis, luego de estos 20 minutos, se encuentra que en el cátodo se han depositado 92 miligramos de níquel, o sea que básicamente la masa de níquel depositado es 92 miligramos. Calcule la eficiencia de corriente para la obtención de níquel. ¿Se acuerdan lo que era la eficiencia de corriente? Lo acabamos de decir. ¿Qué porcentaje de los electrones totales que llegan al cátodo se utilizan para depositar níquel? Todo sabiendo que 92 miligramos de níquel se han depositado. ¿Sí? Bien. Y luego sigue además, dice, suponiendo que las únicas reducciones que ocurren son las formaciones de níquel e hidrógeno, hay que determinar entonces cuál es la eficiencia de corriente para la formación del hidrógeno, y luego nos pregunta además cuál es la eficiencia de corriente para el oxígeno, la generación de oxígeno. Bueno, hagamos todo eso, calculemos las eficiencias de corriente, ¿sí? Comencemos por la del níquel. Lo primero que vamos a hacer es utilizar lo que se llaman las leyes de Faraday para poder determinar qué cantidad máxima de níquel se obtendría
si la eficiencia de corriente para él fuera 100%. ¿Qué quiere decir? Imaginemos que todos los electrones que llegan al cátodo se utilizan para depositar níquel. ¿Qué masa hubiese obtenido? ¿Sí? Si esa masa es 92 miligramos, la eficiencia de corriente será 100%. Si es menor, podremos calcular como una especie de porcentaje de rendimiento. Perdón, si esa masa teórica, disculpen, es mayor que 92 miligramos, que es lo que realmente me dio, podremos determinar como una especie de rendimiento y eso nos dará la eficiencia de corriente. Vamos a hacerlo y van a ver la operativa concreta ahora. Comencemos calculando la cantidad de electrones que llega al cátodo. Calculemos esa cantidad de electrones en moles. ¿Ok? Vamos a hacerlo. Lo primero vamos a calcular la carga. La carga, que podemos simbolizar con la letra Q mayúscula, se determina como la intensidad por el tiempo. Recuerden, tratemos de trabajar en unidades del sistema internacional. Ampere, que es coulomb por segundo, el tiempo tiene que estar en segundos, por tanto. Vamos entonces a decir que esto es 1 ampere multiplicado por 20 minutos multiplicado por 60 segundos por minuto. ¿Ok? Pueden pausar el video e intentar hacer el cálculo ustedes mismos. En este caso, esto nos va a dar 1200 coulombios de carga han pasado en esos 20 minutos en el sistema electrolítico. ¿Ok? Bien, transformemos estos coulombios a moles de electrones. ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos? Con una simple regla de 3, utilizando una constante que ustedes ya conocen. Fíjense al final de su repartido que tienen la constante F de Faraday, que es 96.500 coulombios por mol de electrones. ¿Qué es la constante de Faraday? Básicamente es una constante que me dice lo siguiente. 96.500 coulombios corresponden a un mol de electrones. Por tanto, ¿cuántos moles de electrones serán? 1200 coulombios. Esto es lo que debemos calcular. El número de moles de electrones es 0,0124. 0,0124 moles. Es decir, que en estos 20 minutos, pasando una corriente de 1 ampere por este sistema electrolítico, han pasado por el sistema, es decir, han llegado al cátodo 0,0124 mol. ¿Ok? Vamos a suponer que el 100% de esos electrones se utilizan para depositar níquel. ¿Cuánto níquel hubiese entonces obtenido? Depositado. Bueno, hagamos una simple regla de 3. Por cada 2 moles de electrones se deposita 1 mol de níquel. 2 moles de electrones se deposita 1 mol de níquel. Por tanto, si tengo 0,0124 mol, entonces el número de moles de níquel electrodepositado va a ser 6,218 por 10 a la menos 3 mol. Esto es la cantidad en moles de níquel electrodepositado si tuviese una eficiencia de corriente del 100%, ¿verdad? Si todos los electrones que llegan al cátodo se utilizan para depositar níquel. Bien, ¿qué masa es eso de níquel? Bueno, ustedes ya saben, multiplican esto por el peso atómico del níquel, que lo tienen por allí, es 58,7, y si lo hacen, esto les va a dar 0,365 gramos de níquel. Entonces, ¿qué concluimos? Si la eficiencia de corriente para el níquel fuera 100%, esta es la masa de níquel que yo debí haber obtenido. ¿Obtuve esta masa? No, obtuve esta. Entonces, ¿qué eficiencia de corriente tendremos para el níquel? Bueno, vamos a hacerlo aquí. Es una simple regla de 3, como lo quieran ver. 365 miligramos de níquel corresponden a una eficiencia del 100%. ¿Sí? 92 miligramos de níquel obtenido, entonces ¿a qué eficiencia de corriente corresponden? Es como hacer un porcentaje de rendimiento, ¿verdad? Pero con electrones. El porcentaje de eficiencia de corriente para el níquel, pueden pausar el video e intentar hacerlo ustedes mismos, les da 25%. ¿Qué deducimos con esto? Que el 25% de los
electrones que llegan al cátodo se emplean para depositar níquel. Lo podemos poner incluso en rojo aquí. 25% de los electrones que llegan se utilizan para depositar níquel. ¿Ok? Bien, entonces, vamos a responder lo otro que nos pide el ejercicio. ¿Cuál es la eficiencia de corriente para el hidrógeno? Y bueno, si el 25% de los electrones viene por esta vía, el 75% de los electrones va a venir por esta otra. O sea que la eficiencia de corriente del hidrógeno es 75%. Nos pregunta al final el ejercicio, ¿cuál es la eficiencia de corriente para el dioxígeno? Aquí no hay reacciones competitivas. Por tanto, todos los electrones se generan mediante la misma reacción. Y por tanto, en este caso, la eficiencia de corriente de generación de dioxígeno es 100%. Bueno, para finalizar los ejercicios de aplicación de la semana 15, veamos el ejercicio 1i. Recuerden que estábamos en este sistema electrolítico y que teníamos esta electrólisis que habíamos realizado durante 20 minutos con una intensidad de corriente de 1 ampere. En este caso nos dice, luego de realizar la electrólisis descrita en la parte H, esta que les acabo de decir, ¿cuáles serán las concentraciones de catión níquel en el cátodo y de protón en el cátodo y en el ánodo si el volumen de ambos compartimentos es 1 litro? El volumen de ambos compartimentos es 1 litro. ¿Tá? De alguna manera nos están pidiendo que determinemos los cambios en las concentraciones de las especies solubles en ambos compartimentos, anódico y catódico, luego de la electrólisis, luego de que hicimos pasar carga. ¿Ok? Bueno, comencemos entonces con el níquel en el cátodo. Ven que el níquel se está consumiendo, el ion níquel 2+. Por tanto, debo terminar con menos que 0,25 molar. ¿Ok? Bien, ¿cómo puedo saber cuánto menos? Y bueno, pensemos, si se depositaron 92 miligramos de níquel, si se obtuvo 92 miligramos de níquel, esos mismos moles que se obtuvieron de níquel tienen que haberse perdido de ion níquel 2+. Entonces, vamos a determinar eso. Perfecto. Número de moles de níquel que se depositaron va a ser 0,092 gramos, que son los 92 miligramos pasados a gramos, ¿verdad? Dividido el peso atómico del níquel, que está al final, 58,7. ¿Sí? Si hacen esa cuenta, esto les va a dar 1,567 por 10 a la menos 3 mol. Estos son los moles de níquel depositados. Los mismos moles de níquel depositados son los moles de níquel 2+ que desaparecieron. Así que moles de níquel 2+ que desaparecieron, que reaccionaron, van a ser 1,567 por 10 a la menos 3 mol. ¿Ok? Bien, ahora a la cantidad en moles totales de níquel 2+, que como estoy hablando de que es 1 litro el volumen del compartimento, es 0,25 mol. Los moles de níquel iniciales, de níquel 2+ iniciales, es 0,25 mol. A estos moles le voy a restar los que desaparecieron, los que reaccionaron. Si hacen esta resta, 0,25 menos 1,567 por 10 a la menos 3, les va a dar entonces el número de moles de níquel 2+ que todavía quedan en el sistema. Si hacen esa cuenta, pueden pausar el video incluso, esto les va a dar 0,248 mol. ¿Ok? Y como el volumen del compartimento es 1 litro, la concentración de níquel 2+ final, luego de la electrólisis, va a ser 0,248 molar. ¿Ok? Bien, veamos qué es lo que pasa con el protón en el cátodo. Recuerden que acá tengo que diferenciar, estoy hablando de cátodo o ánodo, para poder hablar del protón en uno y en otro compartimento. Veamos qué pasa en el cátodo. En el cátodo se consumen protones, por tanto voy a tener que tener una molaridad
de protones luego de la electrólisis menor que 0,01 molar. ¿Cuánto menor? Bueno, vamos a calcular. A ver, ¿cómo podemos saber cuánto reaccionó de protones? Sabiendo cuántos electrones se emplearon para esta semirreacción. ¿Y cómo puedo saber eso? Y bueno, sé que la eficiencia, ¿se acuerdan? Lo tienen aquí en rojo. La eficiencia de corriente para el hidrógeno era 75%. Por tanto, el 75% de los electrones totales, que ¿cuáles son? El 75% de esta cantidad en moles que ya habíamos calculado, de electrones, se utilizan para esta semirreacción. Calculemos el 75% de esto, ¿verdad? El número de moles de electrones va a ser 0,75 multiplicado por 0,0, 124 mol. El número de moles de electrones que se utiliza para esta semirreacción catódica de consumo de protones y generación de hidrógeno es, pueden pausar ustedes el video y hacer la cuenta, 9,3 por 10 a la menos 3. Por tanto, 9,3 por 10 a la menos 3 moles de electrones se utilizaron en esta semirreacción. Observen algo interesante. ¿Cuántos moles de protones reaccionaron entonces? Miren la relación. 2 electrones a 2 protones. Por tanto, si 9,3 por 10 a la menos 3 moles de electrones se usaron para esto, la misma cantidad en moles tiene que haber desaparecido de protones. La relación es 2,2 o 1,1. Es lo mismo. Así que esto corresponde al número de moles de protones que reaccionaron o desaparecieron, como quieran. Entonces, el número de moles de protones que me queda luego de la electrólisis va a ser igual al número de protones iniciales que tenía, 0,01 molar por un litro, ¿no? O sea, 0,01 moles, menos 9,3 por 10 a la menos 3 mol, que fueron los que reaccionaron. Entonces, esta cuenta, si la hacen, da 7 por 10 a la menos 4. 7 por 10 a la menos 4 moles son los moles de protones que quedan luego de la electrólisis. Como el volumen del compartimento es 1 litro, entonces la concentración de protones en el cátodo luego de la electrólisis va a ser 7 por 10 a la menos 4 molar. ¿Ok? Bien, vamos entonces a finalizar determinando qué es lo que le pasa a los protones, la concentración de protones final en el ánodo luego de la electrólisis. Vamos a ver qué pasa con el ánodo. En este caso es más sencillo, porque hay un 100% de eficiencia de corriente. Es decir, todos los electrones que pasaron por el circuito provienen de la generación de estos protones de aquí. ¿Sí? Y observen algo interesante. Por cada 4 moles de electrones que se generaron también 4 moles de protones. O sea que por cada mol de electrón tengo los mismos moles de protones generados por encima de los que ya tenía. Por tanto, si esta cantidad en moles de electrones fueron los que se transfirieron, esta misma cantidad en moles de protones son los que se generaron. Entonces, en este caso, la concentración de protones final en el ánodo luego de la electrólisis va a ser la cantidad inicial que tenía, 0,1 molar, y a este le voy a tener que sumar, recuerden que los protones se generan en la semirreacción de oxidación, la misma cantidad en moles que de electrones, 0,0124 mol, dividido 1 litro, ¿verdad? 1 litro es el volumen del compartimento. Ambos tienen el mismo volumen, les dice la letra del ejercicio. Si hacen esta cuenta, esto les va a dar 0,1124 molar. Como ven, la molaridad de los protones, la concentración molar de los protones, es más alta que 0,1 molar, ya que se generaron durante el proceso electrolítico.